colectivo Madre Selva, los Cocodes de San Buenaventura de Choarrancho, EXA y la empresa Genasa, el pasado jueves 5 sostuvieron un foro debate denominado Defectos y bondades de las hidroeléctricas en Guatemala, donde se pudieron dar a conocer los diferentes puntos de vista ante la implementación de proyectos hidroeléctricos. Luis Calderón, representante de la empresa Genasa, quien es la interesada en la implementación de la hidroeléctrica, mencionó que dentro de las bondades de este proyecto estarán dando el 2% de las ganancias, quedándose la empresa con un 98% de las mismas. En la fase de operación nosotros estaremos asignando, si se construye el proyecto, el 2% de los ingresos brutos por parte de RC hacia las comunidades. Haremos convenios por 20 años con las municipalidades y haremos convenios por 20 años con las comunidades. El colectivo Madre Selva, haciendo un recorrido histórico en el que mencionan que la idea del desarrollo que estas empresas quieren ver es perjudicial a las comunidades y que están diseñadas solo para favorecer al sector poderoso económico. Ese desarrollo que nos han ofrecido a lo largo ya casi de 200 años de vida independiente no llega. Y eso tiene una raíz histórica que es importante entender, porque ese es el origen de las causas de nuestros problemas. Decimos pues que el desarrollo, a nuestro juicio, siempre ha caminado sobre el lomo de los más pobres. Y esto tiene sentido. Desde el momento en que nace nuestro país a la vida independiente, engendra el Estado, que es el origen y centro de toda la toma de decisiones alrededor de lo que supuestamente va a proteger nuestros derechos. Las diversas constituciones que se han elaborado, la última en el año 85, que fue diseñada por constituyentes que no fueron electos democráticamente, pero que nos han dejado un tinglado de leyes que ahora están en debate. En ese sentido, pues, el inventado desarrollo y los modelos económicos han sido la causa originaria de los mayores grados de pobreza que vive nuestro país y actualmente. La generación hidroeléctrica plantea un modelo económico que es desarrollo para las élites, pero más pobreza y más inseguridad para la gente que va a padecer el efecto de esos proyectos. Ese modelo económico productivo no es viable en nuestro país en las actuales condiciones. Guatemala es el segundo país más vulnerable en el continente americano, y en la historia de los últimos 10 años, 3 eventos han marcado la vida del país y han aumentado los niveles de pobreza. El Mitch en el 98, el Stan en 2005 y la tormenta Ágata en 2010. En ese sentido, la historia del negocio de la venta de electricidad, que tiene nombre y apellido, eso lo diseñó Álvaro Arzú, pone en manos privadas una empresa pública estatal. Entonces pasa a manos de 2 empresas españolas, Unión Fenosa y Iberdrola, que desde luego entran en un alto conflicto con la gente, y no queda muy claro también la división que queda, esa nebulosa entre generación, distribución y ahora transmisión. Resulta que es el Estado el que está pagando la transmisión, pero quienes van a cobrar son otros. En ese sentido, el Estado ha renunciado a invertir en generación eléctrica, dejando el negocio de la producción en manos de empresarios privados que solo ven el afán de lucro en su propio interés. Quizás lo que ha generado todo esto es que el gobierno, en el afán de seguir en esta misma política, ha diseñado también un plan para de alguna manera quitar de en medio todos los obstáculos, tanto legales como en los términos de resistencia de las propias comunidades, en un patrón que lo que busca es criminalizar todo tipo de luchas, de oposición y de resistencia. Y no es casual que sean tan parecidos los casos de Santa Cruz Barías, con los de San Rafael Las Flores, con los de Choarrancho, que están entrando en una fase peligrosa, puesto que se está utilizando herramientas legales difusas y hasta cierto punto inmorales para pretender imponer un proyecto a la fuerza. Con información de Óscar Gálvez, Descolonizando la Información, Prensa Indígena y Campesina. Culmina análisis de formación de mujeres. La Convergencia Nacional Maya Huaquipquej culmina la formación política de mujeres indígenas realizado durante el año 2013, donde se llevó a cabo una serie de encuentros con mujeres indígenas provenientes de las diferentes regiones del país.
espacio donde se abordaron y analizaron diferentes aspectos que afectan a las mujeres y en especial a mujeres indígenas, teniendo como objetivo principal fortalecer la capacidad de análisis y participación política de las mujeres indígenas en la construcción de un Estado plural basado en el buen vivir. Con información de Oscar Gálvez, Descolonizando la información, prensa indígena y campesina. El Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación realizó la presentación del informe alternativo número 7 del derecho a la alimentación, en el cual se realizó un monitoreo de las directrices voluntarias para el derecho a la alimentación para este año 2013. En entrevista con Ronnie Palacios del Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación, nos comenta sobre los hallazgos que el informe refleja. Hoy estamos presentando el informe alternativo al derecho a la alimentación número 7 que hace un análisis del cumplimiento del derecho a la alimentación en Guatemala en el 2013. ¿verdad? Este año básicamente hicimos el monitoreo de 6 de las 19 directrices voluntarias que abarca el derecho a la alimentación. Estamos hablando más o menos de la mitad de la niñez y de la juventud con problemas de nutrición, y nos parece importante la implementación de un plan. Sin embargo, vemos que hay ciertas limitaciones que permiten alcanzar un impacto significativo. Vemos que en la mayor parte de la implementación de este programa se ha quedado en pura planificación. Hay muy baja implementación en las comunidades. Vemos también que hay de alguna manera un manejo clientelar político del programa, porque generalmente no sabemos en base a qué criterios reales se ha priorizado la zona de intervención. Sabemos que es con un enfoque puramente asistencial. El mayor énfasis de los programas es entregar ayuda alimentaria, que sabemos que no resuelve de forma permanente el problema, sino solo lo mitiga para unos cuantos días. Y bueno, ese es como un análisis muy macro que vemos del programa. Necesitamos que ese programa pudiera tener un alcance más de sostenibilidad, un enfoque más de generar más capacidad autonómica de las comunidades de producir sus propios alimentos, si se pudiera decir, con un enfoque más de soberanía alimentaria, depender menos de la ayuda alimentaria internacional y de la importación de alimentos, y generar capacidades internas para elevar la producción a un nivel de autoabastecimiento. Sabemos que lo hemos perdido durante los últimos 20 años. Los tratados de libre comercio permiten la importación mucho más barata de alimentos, y está dificultando a la población campesina poder también insertarse en el mercado local. Hay una competencia desleal. Digamos que también la contradictoriedad de este tipo de políticas con el estímulo de la producción interna también es algo estructural importante de revisar, ¿verdad? Con información de la Red por la Soberanía Alimentaria, RedSAG, Descolonizando la información, prensa indígena y campesina. Encuentro agroecológico. Durante el 5 y 6 de diciembre se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Agroecología y Soberanía Alimentaria en Chimaltenango, siendo convocado por el Comité de Unidad Campesina CUC, miembro de la CLOC Vía Campesina y de Huajipquej. Durante este encuentro se realizaron análisis y reflexiones sobre temas como la agroecología en la Agenda Nacional Campesina y las políticas públicas de desarrollo rural. En los análisis se pudieron visualizar los grandes desafíos y retos que las comunidades tienen que librar. Rolando Sierra nos brinda una explicación sobre economía solidaria. Entonces la economía solidaria es un movimiento social formado por familias, grupos de producción, organizaciones de base y populares que quieren realizar emprendimientos de nuevo tipo, pero con sentido social. La economía solidaria no es para acumular ganancias. La economía solidaria, el primer mercado que tiene la economía solidaria es el estómago de las comunidades y de las familias. Ahí es donde tiene que irse la producción inmediata. Por eso los mercados locales tienen su razón de ser, porque están ahí dinamizando una nueva economía. Incluso, si ustedes van a Honduras, ya hay moneda propia de esas experiencias.
La red Comal es una de ellas que tiene su propia moneda. La red Solidarios a nivel de América Latina ya tienen su propia moneda. Es otro código, son otras reglas, no son las reglas del capitalismo. En la medida en que yo compro agrovenenos, estoy alimentando el capitalismo. En la medida en que yo estoy haciendo, consumiendo cuestiones del capitalismo, en ese sentido estoy retrasando la economía solidaria, incluso la agroecología. Con información de José Cubur del Comité de Unidad Campesina CUC, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. Nelson Mandela, el alma del pueblo. El líder sudafricano Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, falleció el pasado 5 de diciembre, dejando un legado a toda la humanidad. Mandiba, como lo llamaban cariñosamente durante toda su vida, fue un ejemplo de lucha y resistencia por la liberación de su pueblo contra las injusticias de un gobierno racista y excluyente que imperaba en su país, el cual oprimía a las grandes mayorías y estaba basado en la explotación de la población negra. Mandiba es un ejemplo y referente para las luchas de los pueblos de América Latina, por su coherencia, sus ideales e ideología, por las cuales siempre luchó y aportó en la búsqueda de un mundo mejor. Descolonizando la información, prensa indígena y campesina.